Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo, como siempre, dando gracias a Dios. Aquí estamos iniciando nuestro Salud para Todo, este espacio que va orientado a todas aquellas personas que sufren o padecen diferentes tipos de enfermedades y también a todos ustedes, amigos, que se interesan por la salud, se interesan por los temas, se interesan por las patologías, las enfermedades, los síntomas, los procesos, tanto degenerativos y positivos, que tienen que ver con la salud y que tienen que ver con nuestro organismo. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos para compartir esta hora, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, entregando mucha información, entregando conceptos, entregando alternativas y soluciones para poder manejar esos síntomas, esas dolencias y esas incomodidades del organismo. En el día de hoy un tema bien interesante, no solo para los hombres, sino también para las damas. Sí, efectivamente. Nosotros ocasionalmente somos muy tercos, pasamos a ser testarudos y dejamos avanzar síntomas y enfermedades propias de nosotros los hombres. Hay que decirlo así abiertamente. Siempre me gusta hablarlo así, plantearlo así, porque es lo que pasa. Y en definitiva, en muchos hogares se pueden estar presentando situaciones difíciles, complicadas, a causa de los síntomas, las molestias, las incomodidades y también a causa de todos los procesos degenerativos que pueden haber en la próstata, señores. Vamos a estar hablando de la próstata, de esta glándula tan importante para todos y cada uno de nosotros como hombres, para todos y cada uno de nosotros en todos y esos momentos determinados, doctor, que tenemos en nuestro desarrollo y al mismo tiempo, ya cuando se vive en pareja, ya cuando se tiene obviamente esposa y ya cuando obviamente se presentan estos síntomas. Por eso digo que es un tema importante para la familia, no solo para los hombres, sino también para ustedes, damas, que en ocasiones tienen que aguantar y soportar muchas situaciones difíciles e incómodas que tienen que ver con estos procesos. Para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Gabriel Acosta, médico general de la Universidad de Carabobo, quien nos acompaña muy gentilmente, como siempre, cuando hacemos la invitación y que, por supuesto, tiene mucho por contarnos y decirnos al respecto. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Edwin, por la invitación y por compartir este espacio tan maravilloso y poder debatir estos temas que, como bien dices, es súper importante. Y pues, como siempre digo, la medicina preventiva siempre va a ser mucho más eficiente que la curativa. Así que encantado de estar aquí el día de hoy. Yo también menciono esto a diario, doctor. Hay que hacer prevención, es la única manera que podemos de pronto limitar, controlar, frenar, evitar tantos síntomas y tantas situaciones de riesgo y difíciles. Y más con un tema como el de hoy, doctor, vamos a estar hablando de la próstata y obviamente vamos a estar poniendo en contexto a tantas familias, a tantas damas, a tantos señores que ya sufren de la próstata, que de pronto ya han sido operados de próstata o que de pronto están como, caramba, me llegó el momento de empezar a hacer los estudios y hay un temor, hay un tabú, hay una cantidad de cosas adversas negativas. Pero iniciemos, doctor, contando que esta enfermedad se ha venido propagando casi que más que antes, ¿no? Como todas las enfermedades. Iniciamos también contando, doctor, y definiendo y manifestando a los televidentes qué es la próstata, para que obviamente empecemos en orden y pongamos en contexto a todos los televidentes. Claro que sí, Edwin, excelente. Bueno, la próstata es un órgano que forma parte del aparato reproductor masculino. No tiene solo función reproductora, pero forma parte fundamental del aparato reproductor masculino. Si lo ubicamos anatómicamente, este se encuentra por debajo de la vejiga, ¿ok? De hecho, el término próstata tiene un origen griego y significa protector. Eso quiere decir que funciona como una especie de protección alrededor de la uretra. Entonces encontramos la vejiga, luego encontramos la próstata y acto seguido la uretra. Entonces es como si estuviera abrazando la uretra. Y pues tiene funciones básicamente. Tiene tres principales funciones. Una reproductora, porque es el encargado de producir parte de los líquidos que conforman el semen. También tiene una función de tipo urinaria, porque funciona como una especie de esfínter. Así cuando tienes de pronto deseos de orinar en la calle y necesitas llegar a la casa, ella es uno de los órganos que te permite poder retener la micción hasta poder llegar al sitio correcto. Perfecto. Y adicionalmente tiene una función sexual, ¿ok? Porque es allí donde se experimenta parte de lo que es el orgasmo masculino. De hecho, por eso la eyaculación se acompaña del placer sexual en el acto, en el caso de los caballeros. Entonces es una glándula que tiene muchas funciones, es muy importante para el funcionamiento del cuerpo humano del caballero. Bueno, siempre decimos o hacemos referencia a cáncer de próstata.
¿Se pueden presentar síntomas o enfermedades antes de este proceso, antes de este cáncer? De pronto ya hay términos o de pronto ya hay síntomas que determinen que puede estar expuesto o puede estar propenso a tener cáncer ya, doctor. Sí, tal como mencionas, Edwin, parte de los factores de riesgo que nos pueden conducir al cáncer de próstata, tenemos unos factores que no podemos modificar, como es el caso de la genética. Una persona que sea de piel oscura tiene una mayor tendencia a desarrollar este cáncer, y adicionalmente cuando hay antecedentes familiares directos, mi padre, mi hermano o un tío que haya padecido de esta patología o haya fallecido producto del cáncer de próstata, es un factor de riesgo fundamental. Lo interrumpo, doctor. ¿Por qué una persona de color puede estar más propenso a tener cáncer de próstata? Bueno, básicamente porque hay un tema hormonal, ¿ok? La próstata es una glándula que responde positivamente al estímulo de la testosterona. Perfecto. Y eso en parte encontramos en caballeros que son de raza negra o de piel oscura, una mayor cantidad de testosterona. Es lo que explica muchas veces la fortaleza física de esta raza. Si te das cuenta, pues generalmente son muy atléticos, muy fuertes, muy resistentes, y pues se debe en parte por una elevada cantidad de testosterona en el cuerpo. Bueno, para ir aclarando temas, para ir aclarando conceptos y obviamente para ir planteando de la mejor manera todas las situaciones que pueden haber, que se pueden presentar en nosotros los hombres con respecto a la próstata. ¿Qué otro factor de riesgo, doctor, o qué otra persona puede estar propensa a tener problemas de próstata? ¿Hereditarios? ¿Personas de color? ¿Quién más? Adicionalmente hay factores de riesgo que sí podemos modificar, hasta ahora se han relacionado en estudios científicos, factores dietéticos. Entonces, por ejemplo, el consumo elevado de grasas saturadas, todo lo que deriva de las frituras, comida rápida, ¿ok? Es un factor de riesgo que se ha asociado. Además, el consumo excesivo de lácteos, muchos estudios reportan que el consumo excesivo de lácteos se asocia también con mayor incidencia de cáncer de próstata. El incremento del índice de masa corporal, es decir, cuando ya tenemos más del peso que necesitamos. Cuando nos subimos, claro. Entonces, esos son parte de los factores que podemos modificar a través de una dieta saludable, a través del ejercicio continuo, a través de la actividad física. Entonces, son algunos de los factores que hasta el momento se han determinado como factores importantes de riesgo para cáncer de próstata. Bueno, y estos procesos, doctor, siempre se ha hablado y siempre se ha determinado que después de los 50, 60. Pero oh sorpresa, ahora después de los 40 ya hay manifestaciones y sorprende cuando usted dice que la parte genética hereditaria también empieza a manifestarse. Entonces, doctor, ¿qué hacemos? ¿En qué momento necesitamos ir a buscar ayuda o en qué momento necesitamos ser evaluados o atendidos para controlar alguna manifestación de la próstata? Excelente. Se ha determinado que la principal incidencia o la mayor incidencia de cáncer de próstata se da después de los 60 años de edad. Entonces nosotros, anticipándonos un poco, se exigen los protocolos de atención de salud primaria que a todo caballero mayor de 50 años se le indique la prueba de antígeno prostático específico en sangre, ¿ok? Para cualquier caballero sin factores de riesgo, es decir, para todos. Después de los 50. Después de los 50 años, ¿ok? Ya cuando existen factores de riesgo hereditarios, como te había mencionado, la raza negra, antecedentes familiares, entonces se retrasa o digamos se anticipa, mejor dicho, 5 años la toma de la muestra. Entonces ya es a partir de los 45 años aproximadamente cuando ya se exige la prueba en estos pacientes, pero con estos factores de riesgo en particular. Bueno, doctor, generalmente también en nosotros los hombres aparecen algunos problemas urinarios o algunos problemas que tienen que ver con todo nuestro aparato reproductor y que tienen que ver con todo el aparato urinario también. ¿Esto conlleva o podría conllevar a este paciente a tener situaciones de riesgo para a futuro tener problemas de próstata? De pronto alguna obstrucción, de pronto algún problema en el riñón, bueno, cosas que tienen que ver y se van familiarizando en todo este proceso de la micción y obviamente evacuación. No, hasta el momento no se ha determinado factores de riesgo distintos a los que ya hemos mencionado, es decir, un paciente que de pronto en su juventud ha padecido patologías como prostatitis, que es una inflamación o infección de la próstata, eso no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Tal vez por ahí de pronto. Tampoco las patologías de tipo urinario desencadena cáncer de próstata, no, hasta el momento no se ha determinado, entonces de pronto si puede generar algo de angustia de que, bueno, me diagnosticaron prostatitis, eso me va a llevar a cáncer de próstata en el futuro, no es así, son
son patologías diferentes que puede padecer la próstata. Además de la prostatitis, pues también podemos encontrar la hiperplasia prostática benigna, que muchas veces causa ansiedad y temor en los caballeros porque produce síntomas similares al cáncer de próstata, pero no es cáncer, es simplemente que la próstata incrementa su tamaño y produce síntomas obstructivos urinarios, tal y como lo hace el cáncer de próstata. Estamos hablando con el doctor Gabriel Acosta con respecto y con relación a la próstata, el cáncer de próstata que hoy por hoy es tan común en muchos caballeros, en muchas personas y tristemente pues ha venido afectando a este segmento de la población, no solo en la ciudad, sino en todo el territorio nacional y muchas partes del mundo. Vamos a ir a la primera pausa, ya hay muchas preguntas, ya hay muchas inquietudes para poder desarrollar después de este segmento comercial con todos ustedes y al mismo tiempo con el doctor Gabriel Acosta que nos acompaña en el día de hoy. Ya regresamos. Regresamos con todos ustedes, amigos. Salud para todo de Teleamiga Internacional, todos los días, lunes a viernes, siempre cumpliendo esta cita, entregando mucha información y compartiendo con todos los profesionales de la salud a quienes tenemos fortuna de invitar y tener aquí en el set, pues muchos temas y mucha información con respecto a tantas enfermedades. Hoy estamos hablando del cáncer de próstata, aprendiendo un poquito, conociendo el porqué, conociendo el desarrollo, conociendo la propagación, conociendo las alternativas para evitarlo y al mismo tiempo para evitar todos esos síntomas. Doctor, generalmente nos dicen por ahí y se escucha a uno y también hay informaciones que a veces confunden. En mi caso estoy confundido, lo acabamos de hablar y tiene que ver con respecto a todos esos procesos, a todas esas cuestiones varoniles que de pronto en su momento hacen que nos preocupemos y digamos inmediatamente, uy, puedo tener cáncer de próstata. Los ardores, las infecciones, las alergias, nos dicen que en algún momento los desórdenes con nuestras relaciones sexuales, la promiscuidad y demás pueden llevar a una persona a tener o a padecer estos síntomas. ¿Qué tan cierto es todo esto, doctor? ¿Qué tan cierto es que en el caso de los hombres con todas estas situaciones se va a presentar el cáncer de próstata? Muy importante aclarar parte de los mitos. Sí, es que son muy mitos importante, también, sí. claro. Efectivamente, pues no existe evidencia científica que vincule temas como la promiscuidad con el cáncer de próstata, infecciones previas en la próstata con el cáncer de próstata. Solo son los factores de riesgo que habíamos mencionado, que es ser de raza negra, antecedentes familiares y mayor de 50 años de edad. Entonces, si de pronto el paciente ha atravesado por alguna de estas patologías previas, no debe preocuparse o angustiarse de que posiblemente va a desarrollar cáncer de próstata en el futuro. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. En sí, ¿qué es el cáncer de próstata, doctor? Ya usted nos habló de la prostatitis, ya usted nos habló de la inflamación, de la cobertura que hace esta glándula para otras funciones del cuerpo, pero en sí, ¿qué es ese cáncer? El cáncer de próstata es una enfermedad neoplásica y con esto hago referencia a la proliferación o la multiplicación desacelerada y descontrolada de células. Es cuando un cúmulo de células de la próstata comienzan a crecer de forma desacelerada, descontrolada y forman una masa, ¿ok?, en la próstata que luego se va incrementando de tamaño hasta el punto en que puede invadir la próstata, invadir los órganos que están cercanos a la próstata e incluso en etapas avanzadas hacer metástasis a otros órganos, fundamentalmente los órganos linfáticos o los ganglios linfáticos y el tejido óseo o el hueso. ¿Okay? Entonces ese es el cáncer de próstata, es una enfermedad neoplásica. Súper complejo el tema porque nos dicen que la próstata es muy pequeña. Sí, ella tiene unas dimensiones aproximadamente 5 o 6 centímetros de diámetro. También depende de la complexión anatómica del paciente, ¿okay? La estatura, condiciones de raza, ¿okay? Pero sí es un órgano bastante pequeño en comparación con otros. Pero fíjate cómo cobra tanta importancia en nuestra funcionalidad, en nuestra fisiología y pues a largo plazo produce esta enfermedad que causa gran cantidad de muertes el día de hoy. Doctor, hoy por hoy, ¿qué tan frecuente es encontrar pacientes con cáncer de próstata? ¿Se han propagado más? ¿Se los han podido controlar? ¿O cómo están las cifras, cómo están los datos con respecto y con relación a esta enfermedad? Según el Instituto Nacional de Cancerología, se manejan cifras alrededor de 8.000 casos nuevos por año. Y de hecho, 8.000 casos nuevos por año fallecen aproximadamente 2.400 caballeros por año solo en Colombia. Entonces, ¿Solo en Colombia? Solo en Colombia, solo son cifras de Colombia, entonces es bastante alarmante, ¿ok? Y como cualquier cáncer, este es uno de los
tumores o cáncer, que nos ofrece la ventaja de ser diagnosticado con mucha anticipación. Entonces, si el paciente acude a consulta para este tipo de pruebas de detección precoz, podemos detectar con mucha anticipación el cáncer y evitar la muerte de nuestro paciente por cáncer de próstata. Doctor, ¿qué síntomas o qué manifestaciones empiezan a sentir las personas, los caballeros que ya obviamente están con problema de próstata? ¿O qué podríamos sentir nosotros los hombres para poder determinar, para poder decir, tengo que estar alerta, tengo que estar pendiente, debo ir a buscar ayuda, debo ir a hacer una consulta, porque ya tengo esos síntomas y pueden ser síntomas que me estén direccionando a un proceso cancerígeno con la próstata? Correcto, este es uno de los puntos más importantes a tratar porque como mencionabas al inicio, lo que es el involucrarse familiarmente, como incluso la esposa de este caballero puede detectar estos síntomas, ¿ok? Y decirle, oye amor, es hora de que vayas a consulta. Entonces dentro de los síntomas podemos encontrar principalmente síntomas urinarios obstructivos, problemas para orinar. Dentro de los síntomas más frecuentes encontramos la urgencia para orinar, es ese deseo de ir a orinar de manera muy frecuente, ¿ok? Adicionalmente encontramos un término que se llama nicturia, que es cuando el paciente debe levantarse de madrugada, orinar muchas, repetidas veces. También pacientes que deben hacer un esfuerzo para orinar. En el momento en que te encuentras frente al sanitario, debes hacer como una especie de presión para lograr la micción. Y también son pacientes que cuando logran la micción es escasa, ¿ok? Entonces experimentas la urgencia, vas rápidamente, debes hacer presión y luego cuando logras la micción es muy escasa la cantidad. O sea que se pierde la fuerza del chorro, o sea que es intermitente, o sea que baja la cantidad y todo esto. Es correcto. Y eso nos permite, Edwin, mencionar que se ha desarrollado una encuesta que es válida internacionalmente y son preguntas que nuestros caballeros televidentes pueden responder y yo voy a aprovechar la oportunidad hagámosla, para doctor, que si tú la seas, tiene, hagámosla. en este caso, nuestro paciente. Entonces, atención, señoras y señores, atención allí en casa, atención, señores televidentes, atención, hombres que están conectados con nosotros. Nos van a hacer en este momento un test con el cual podemos determinar en qué estado podemos tener la próstata o en qué estado puede estar nuestro organismo de acuerdo a este test internacional con el cual pueden evaluar, analizar, determinar si hay riesgo, si hay factores o si hay algunos síntomas ya presentes con respecto al problema del cáncer de próstata. Pendientes, compañeros, pendientes, muchachos. A ver, vamos a contestarlos todos, a ver. Lo pueden encontrar en internet como Escala Internacional de Síntomas Prostáticos. Se puede descargar por internet, se puede completar esta encuesta online, así que es muy fácil de acceder a ella. Fíjate, la estamos realizando con nuestro celular. Entonces, parte de las preguntas que se mencionan son las siguientes. 1. Vaciado incompleto. Se le pregunta al paciente, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Sientes que todavía queda algo por liberar, ¿no? Entonces, vamos a tener una escala, ¿ok? Que evalúa con puntos 0, 1, 2, 3, 4 o 5, según qué tan frecuente sea esto. Perfecto. Entonces, dentro de las opciones encontramos 0 puntos, cuando la respuesta es ninguna, 1 cuando se presenta 1 de 5 micciones, 2 puntos cuando es menos de la mitad de las veces que voy a orinar, 3 puntos cuando se presenten aproximadamente la mitad de las veces de orinar, 4 puntos más de la mitad de las veces de orinar y 5 puntos cuando es casi siempre este síntoma. Entonces todas las preguntas se evalúan en estos 5 puntos y según el resultado del paciente se coloca el puntaje. En este caso, ¿cuál sería tu respuesta? No, negativa. Negativa, entonces 0 para esta pregunta. 0. La siguiente pregunta sería la frecuencia. ¿Cuántas veces ha tenido que volver a orinar antes de 2 horas después de haber orinado? Entonces, cuando hablamos de que necesito ir a orinar muchas veces. La siguiente pregunta es, ¿cuántas veces ha notado que al orinar detiene y comienza de nuevo? Entonces es como la intermitencia. Me doctor, y ahí esa parte me llama la atención. La segunda pregunta no me debo contestar. Cuéntame, Edwin, ¿cuál es tu respuesta? Hay un tema y conozco varios allegados relacionados, amigos, que al momento de la madrugada, al momento de salir temprano de casa, por el frío o no sé por qué razón, se presenta más ida al baño, más recurrencia de ir al baño. ¿Esto pasaría a ser normal o esto no sería normal?
Esto es normal siempre y cuando no se cumplan el resto de los criterios. Si eso exclusivamente en la mañana y lo relacionas con el tema del frío, no, sí, pues eso sí. no es un síntoma de obstrucción urinaria. Cuando entonces se no hay de qué madruga a preocuparse. grabar, cuando se madruga a trabajar, cuando se sale temprano de casa, antes de salir de casa, ahí está. Y luego ya empieza, no sé por qué razón. Correcto. O sea, ¿eso pasaría a ser normal? Eso pasaría a ser Perfecto. normal, ¿ok? Es por un Entonces, tema tranquilos de ahí, señores. O sea que la segunda también, no. negativa. Excelente, 0 puntos para Edwin. Perfecto. La intermitencia, que debas recurrentemente en menos de 2 horas orinar de nuevo. No. Negativo, 0 puntos para esa pregunta. Urgencia. Perdón, doctor. Caso contrario, que de pronto durante toda la jornada no haya necesidad de ir al baño, que también suele presentarse. Hay que determinar si es porque estoy reteniendo el deseo de orinar porque no puedo dejar mi trabajo a un lado o es porque efectivamente no tengo la sensación de orinar. Y en este caso, cuando el paciente va a evacuar la orina, debe verificar la densidad, qué tan oscura se ve, porque hay pacientes que pues no tienen la costumbre de consumir la cantidad recomendada de agua al día, por lo tanto no se produce tanta orina y pues la frecuencia de emisión va a ser reducida y no necesariamente es un síntoma de obstrucción. Seguimos entonces, 0. 0 puntos, excelente. Vamos muy bien. Bueno. ¿Estás tranquilo? Muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta en el texto? Urgencia. ¿Cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? Es una sensación de que no lo puedo retener, como los niños, ¿ok? Que tienen dificultades. ¿Lo has experimentado, Edwin? Sí, se ha experimentado, pero no es que sea algún lado del común. Que debamos interrumpir y debes salir corriendo. ¿No? Ok. Entonces, 0 puntos Seguimos para esta ahí. pregunta. Chorro débil. Entonces, ¿cuántas veces has observado que el chorro de orina es débil? Que sale así como pausado, como con pereza. No, por fortuna se mantiene. Con fuerza. Sí, por Excelente. fortuna, porque si no estaríamos ya preocupados, porque creo que ese es uno de los síntomas o de las apariciones más frecuentes, constantes que determinan algo, ¿no? Es correcto, Edwin. Entonces, fabuloso que en tu caso sea Se mantiene, o sea, negativo. firme. Muy bien, negativo. excelente. Y la última es nicturia. Entonces, ¿cuántas veces ha tenido que levantarse a orinar durante la noche? Entonces, el paciente responde 1, 2, 3, 4 o hasta 5 veces. Caramba, Entonces, llegué a asustarme porque eso suele ser ocasional, que de pronto en la noche se interrumpe el sueño y para ir al baño, pero es ocasional, no es todo el tiempo. si de pronto tu esposa te quita la cobija y te deja expuesto al frío, eso no necesariamente es un síntoma obstructivo. Perfecto, Entonces, muy bien. al final, totalizamos lo que acabamos de responder y la respuesta sería lo siguiente, o el resultado. Si el puntaje es de 1 a 7, hablamos de sintomatología leve. Eso ya es condición para acudir a consulta. Para empezar a cuidar. Si hablamos de 8 a 19 puntos, sintomatología moderada. Entonces debes ir Ya un está poco el más proceso, rápido claro. al médico. Y de 20 a 35 puntos, sintomatología grave. Entonces es así de sencillo, son preguntas sencillas que estoy seguro nuestros televidentes pudieron contestar en este momento o sus esposas contestar. Entonces es hora de que el paciente, tras estos síntomas, acuda lo más pronto posible a una consulta médica. Orientaciones, conocimientos, direccionamientos que tenemos para todos ustedes aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Qué bueno aprender, qué bueno poder solucionar y qué bueno poder tener información de cómo poder proteger nuestra salud. Una nueva pausa y ya regresamos con ustedes. Seguimos. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, compartiendo mucha información que tiene que ver con el cáncer de próstata, que tiene que ver no solo con nosotros, los señores, los hombres, sino también que tiene que ver con las damas, con las familias, con estas personas que de pronto están cerca a estas personas, a estos hombres y que han notado, que se han fijado, que han visto que hay cambios, que hay costumbres, que hay cosas que de un momento a otro no eran como normalmente eran y que hacen pensar que hay algo malo, ¿no, doctor? Es correcto, Edwin. En este otro aspecto que tiene que ver con los síntomas, ¿se manifiesta algún dolor o simplemente son esos cambios que usted mencionó? En este caso, el dolor se puede experimentar ya cuando el cáncer está en etapas avanzadas, ¿ok? El dolor no es por el cáncer en sí, sino es por el proceso obstructivo urinario. El paciente no puede liberar la orina y en este caso como médicos nos vemos en la necesidad de instalar una sonda vesical o sonda de Foley, que es una manera de acceder
desde el exterior hacia la vejiga para poder liberar el contenido urinario. Entonces el dolor que experimenta el paciente es en el segmento pélvico, es como que pues por el ensanchamiento y la retención urinaria se puede experimentar el dolor. Claro. También cuando se retiene la orina, este proceso de retención puede llegar hasta los riñones. Entonces ya luego comienzan los riñones a retener líquido, se inflaman y al inflamarse puede referir un dolor que se asemeja mucho a la pielonefritis. Entonces el dolor se experimenta ya en etapas avanzadas, pero en las etapas iniciales son solo los síntomas obstructivos de los que hablamos previamente. ¿Y ese dolor es solo por la inflamación o también puede haber dolor abdominal? ¿Puede haber otra situación que manifieste dolor? Cuando ya se experimenta dolor abdominal podemos encontrar procesos de metástasis a ganglios linfáticos en la zona pélvica, entonces se toca o se tiene acceso a la zona del peritoneo y en este caso podemos experimentar, puede el paciente experimentar en este caso el dolor. Allí como se muestra en las imágenes es un proceso denominado prostatectomía. Es el proceso quirúrgico en el cual se remueve la próstata una vez que se ha diagnosticado el cáncer de próstata. Es una de las alternativas terapéuticas para nuestros pacientes, ¿ok? Bueno, y aquí sí que es interesante, importante las imágenes también conocer muy nítidas. Nuestro cuerpo, exacto, porque allí lo que se está observando es el proceso de radioterapia, es también parte del tratamiento que se utiliza, una radioterapia enfocada en la próstata, esto para reducir el tamaño del cáncer. También puede ser como tratamiento curativo, puede ser como tratamiento paliativo o como un tratamiento previo a la remoción quirúrgica para que la próstata se encuentre mucho más pequeña. ¿Okay? Entonces, esos son los dos procesos terapéuticos con los que se encuentran actualmente. Doctor, hace referencia usted al tratamiento, pero si hay tratamiento o inmediatamente cirugía, ¿y qué pasa después? ¿Cómo es esto, doctor? Hablemos un poquito de esto. Lo primero es el diagnóstico, Edwin. Lo fundamental aquí es el diagnóstico precoz. Para la ley, en Colombia se exige que todo caballero después de los 50 años de edad se someta a la prueba de antígeno prostático en sangre combinado con el tacto rectal. Ese tacto rectal, doctor, ese tacto es otro tabú, porque todos piensan que duele, todos piensan que incomoda, todos piensan que es tortuoso, o sea, pensamos tantas cosas que en definitiva pues quedamos como que no, como que nos volvemos apáticos a tan solo pensar el tacto rectal. Cuéntenos un poquito de eso, doctor. Es un tema netamente cultural, Edwin, lo que nos impide el poder acceder a estas consultas. Existe una barrera machista detrás de todo esto, de que pues, cómo yo voy a exponerme de esta manera, pero quiero que lo vean de la siguiente manera. Habíamos hablado en temas anteriores sobre el cáncer de cuello uterino y pues la paciente se expone de cierta manera al profesional de la salud y esto causa temor, ansiedad, angustia y hasta vergüenza en algunos puntos. Pero si tú fueras el esposo de esa paciente y sabes que a través de ese examen vas a seguir con tu esposa durante mayor cantidad de tiempo, no insistes para que se someta a la prueba. Claro. Lo mismo ocurre con el caballero. Entonces, si tú deseas mantenerte por más tiempo con tu familia, piensa en eso a la hora de exponerte a la prueba, a la hora de someterte a la prueba. Deja de verlo como algo perturbador, sino simplemente como un método para diagnosticar esto con anticipación y recibir un tratamiento oportuno y que tú puedas continuar con tu familia. Y allí todo obviamente va a cambiar porque se va a controlar, se va a manejar, se va a evitar y al mismo tiempo no se corre el riesgo del cáncer. Es correcto. Doctor, al aparecer este cáncer, tratamiento, al aparecer el cáncer, cirugía, ¿qué hay para estas personas? Excelente pregunta. Tenemos un tratamiento curativo, ¿ok? Que es ya para remover el cáncer. Tenemos un tratamiento paliativo y tenemos un tratamiento que se llama análisis o visualización expectante. Entonces vamos con la primera, que es la expectante. Una vez que se diagnostica en etapas iniciales el cáncer de próstata y este es de pequeño tamaño, se hace un proceso de seguimiento al paciente. Entonces cada 3 meses consulta para ir analizando el crecimiento de esta próstata. ¿En qué va el proceso degenerativo, el crecimiento, malformación de la próstata? Es correcto. Ya cuando se ha determinado que el cáncer de próstata se encuentra en una etapa moderadamente avanzada, entonces podemos pensar en una terapia con radiación, ¿ok? Radioterapia como lo habíamos mostrado en las imágenes previamente, y la prostatectomía, que es la reserción quirúrgica o la extirpación
de la próstata. Y ya cuando tenemos pacientes con un cáncer metastásico ya avanzado muchísimo, realmente remover la próstata no es tan beneficioso para el paciente, entonces existen terapias hormonales para suprimir el efecto de la testosterona y así podemos reducir el tamaño de la próstata. Tratamiento paliativo para obstrucción urinaria, se coloca el catéter tipo Foley o la sonda Foley para el paciente para que pueda liberar la orina. Entonces ese es más o menos el tratamiento según la etapa de cáncer en la que se encuentra el paciente. Para ello, entonces, clave y fundamental la consulta. Es correcto, Edwin. El que determine el urólogo si hay esta situación o no. Es correcto. Para el sistema de salud colombiano, primero es una consulta con medicina general. Perfecto, la consulta de tienes medicina razón. general, pacientes mayor de 50 años, todos deben ser invitados a la prueba de antígeno prostático en sangre y tacto rectal. Y una vez se detecta una alteración en el antígeno prostático de sangre y a su vez en el tacto rectal, este paciente será referido a consulta con urología y ya será el especialista en urología quien va a determinar a través de una serie de pruebas, como por ejemplo estudios de imagen, resonancia magnética para mirar la evolución del cáncer. Él ya determinará en qué etapa se encuentra el paciente y en consecuencia qué terapia va a continuar. Bueno, doctor, otro de los temas que preocupa muchísimo a los caballeros, y espero no tener que a futuro estar preocupado por el asunto, es complejo, doctor, es complejo. Tiene que ver con su desempeño sexual, tiene que ver con su potencia sexual y tiene que ver obviamente con esas satisfacciones que pueden estar, se pueden limitar o se pueden perder. Muy bien. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? ¿Empieza a fallar la próstata, empiezo a perder mi virilidad? ¿Empieza a fallar la próstata, empieza a manifestarse impotencia? ¿Empieza a fallar la próstata, obviamente? ¿Qué pasa con mi desempeño sexual, doctor, por favor? Excelente. Entonces aquí tenemos una temporalidad antes, durante y después del cáncer de próstata. Ok, perfecto. Antes del cáncer de próstata no existe trastornos que afecten la virilidad directamente relacionados con la próstata. De hecho, algunos pacientes presentan una condición que se llama oligospermia, que es cuando producen escasa cantidad de semen. Entonces muchos dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Eso no tiene nada que ver con la virilidad. Entonces no hay una patología prostática que comprometa tu virilidad porque eso es un tema o es un proceso vascular. Son los vasos sanguíneos del pene lo que hacen el proceso de la erección y la potencia sexual. Ya cuando se presenta el diagnóstico de cáncer de próstata, tampoco existe síntomas de disfunción eréctil, ¿ok? Entonces, un tema muy importante porque obviamente pues, cualquier caballero se puede preocupar por este tema, pero una vez se diagnostique el cáncer de próstata, esto no es factor de riesgo para disminuir la potencia sexual porque la glándula no interviene en el proceso de virilidad o en el proceso de la erección, ¿ok? Simplemente en la producción del semen. Luego, después del cáncer o después de someterte a la cirugía de la próstata, si es un procedimiento muy riesgoso, Edwin. Desde el punto de vista anatómico, el nervio que se encarga de proporcionar potencia al pene está muy cerca de la próstata. Entonces, siempre antes de la cirugía se le explica al paciente que existe el riesgo de disminuir su potencia sexual. Entonces, es un riesgo inminente, pero no es exclusivo, no es obligatorio, no es que todos los pacientes que se someten a la cirugía de próstata van a experimentar esto, no, pero sí existe un riesgo. Entonces el riesgo lo tenemos exclusivamente después de la cirugía de la prostatectomía, antes no. Antes no, Antes no. Para tranquilidad de los televidentes. Cáncer de próstata no es igual a disfunción eréctil. Atentos, amigos, atentos, porque esta sí que es una apreciación y esta es ¿cómo decirlo? Un consejo también para los televidentes y también para las damas en casa, porque el cáncer de próstata es totalmente independiente a todo lo que pueda pasar con la parte viril y a todo lo que pueda pasar con el desempeño sexual. Así que es muy importante aclararlo, porque muchas veces la gente se confunde, muchas veces se cree y se piensa que se ha perdido potencia, que se ha perdido obviamente desempeño en pareja a causa del cáncer y no es así. Todo este tema ya es... después de la cirugía. Entonces, cuando se realiza la cirugía, es el procedimiento quirúrgico el que se convierte en un riesgo de alterar el nervio que maneja la potencia y entonces sí el paciente puede experimentar impotencia sexual postquirúrgica.
Tema de interés que compartimos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional con el doctor Gabriel Acosta, que nos está acompañando. Él es médico general y obviamente sabe muchísimo de todos los factores de riesgo y de varios temas que se pueden presentar en el organismo. Una nueva pausa y ya regresamos con ustedes. Regresamos ya en la recta final de nuestro programa en el día de hoy. Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hablando del cáncer de próstata, hablando de la próstata, de los procesos, de los diferentes temas, de los diferentes aspectos que se pueden presentar en nosotros los hombres y que obviamente en algunos casos soportan también las damas, soportan también las mujeres. Esos goteos, esas intermitencias, esa falta de potencia en el chorro, esa incomodidad, de pronto no solo el ardor, sino de pronto la sensación de inflamación, la sensación de incomodidad, el dolorcito allí en esta parte, pues es importante analizarla y es importante estudiarla. Por eso están los médicos ahí siempre dispuestos y atentos a ayudarnos. Doctor, hay otra pregunta que me surge con respecto a las pruebas. Muy bien. El antígeno, pues obviamente determina en qué nivel o en qué proceso o cómo está nuestra glándula, cómo está la próstata. El tacto rectal ya es un poco ya avanzado para poder saber si en definitiva se necesita o no o qué tan inflamada está la próstata para saber si hay cirugía o no. Pero se ha escuchado y se ha determinado de una nueva prueba a nivel mundial, doctor. Hablemos entonces, por favor, de todo esto y al respecto de lo que puede estar pasando con la gente. Sí, bien, además de estas dos pruebas existe una tercera que se llama antígeno de cáncer de próstata 2 o ACP2. ¿En qué consiste esto? ¿Igual en sangre y todo? Sí, igual en sangre. Entonces, esta es una proteína mucho más específica del cáncer de próstata. Es algo que hasta el momento está en estudio. Aún no forma parte de las pruebas obligatorias que deben indicar todos los médicos general, pero es una prueba que se puede adquirir de forma particular en un laboratorio privado y pues un factor muy importante a determinar cuando hay riesgo. Entonces, generalmente es el urólogo quien ya en etapas avanzadas de diagnóstico solicita este tipo de prueba y es una prueba muy específica y muy esencial. Con respecto al antígeno prostático, muchos dirán, bueno, ¿y qué tan elevado tiene que estar para yo sí, o qué tan preocuparme? certero, qué tan veraz, qué tan determinante es el tema del antígeno para la próstata? Es bastante determinante, tiene una especificidad alrededor del 80-90%, es decir que sí es una buena prueba. Se maneja unos valores normales que se encuentren por debajo de 4 nanogramos sobre decilitro. Ya por encima de este valor, entonces cuando nosotros decidimos referir al paciente al tacto rectal y a la consulta con urología. Entonces, para que memoricen el número 4 a la hora de someterse al antígeno prostático, no solo para el paciente, sino también para los profesionales de la salud que nos están mirando. ¿Hasta dónde puede llegar ese número? Puede llegar hasta 30. Okay. Cuando está por encima de 20 nanogramos sobre decilitro ya se sospecha de metástasis en hueso, ¿ok? Entonces ya por encima de 4 es la alerta para yo acudir rápidamente a la consulta. Bueno, señores, muy atentos porque en el momento de tomar el antígeno debe marcar menos de 4 para estar tranquilos, para mantener obviamente esa calma y tranquilidad. Si marca un poquito, si marca 4 o un poquito más de 4, ya hay que preocuparnos. Ya hay que atendernos, ya hay que cuidarnos y ya hay que ir a buscar la asesoría profesional de los médicos porque ahí puede estar pasando algo. Es correcto. La justificación de esta prueba es sencilla. En el antígeno prostático es una proteína que se produce en la próstata por las células de la próstata y cuando se produce cáncer, las células del cáncer de próstata producen 2 o 3 veces más esta proteína. Perfecto. Entonces automáticamente incrementan los niveles en sangre y eso puede ser detectado en etapas tempranas aún sin síntomas, Edwin. Habíamos mencionado en la encuesta lo importante que es verificar si tengo alguno de estos síntomas de obstrucción urinaria para acudir a consulta, pero la prueba del antígeno prostático detecta el riesgo de cáncer antes de que aparezca cualquier síntoma. Bueno, doctor, ya hay síntomas, pongámonos en esta situación, ya hay incomodidades, ya se presentó obviamente el cambio en la micción, el cambio en el chorro, bueno, todos estos procesos. Aparece el antígeno en 4 de ahí en adelante. ¿Qué hace la persona? Si hay tratamiento, no hay tratamiento, necesariamente la cirugía, porque muchas personas deben estar aquí pensando, bueno, y yo ya tengo eso y no he dicho nada, ¿qué hago? Yo ya estoy sintiendo y no lo he manifestado, ¿qué hago? Yo pensaba que eso no me tocaba a mí, ya me tocó, ¿qué hago?
¿Sí hay tratamiento, doctor? Sí, Edwin, debe acudir inmediatamente a consulta con urología. El plan terapéutico se maneja de manera muy individual con el paciente. El Sí. urólogo explica al paciente todos los procesos que hay de intervención: quimioterapia, radioterapia, remoción quirúrgica de la próstata, puede ser toda la próstata, pero si el tumor es pequeño se puede remover solo ese segmento donde se encuentra el cáncer y no ha pasado nada. Entonces se discute con el paciente cuáles son los beneficios o los contras, pros y contras, de ok. cada procedimiento, y luego es el paciente el que decide: mira, a mí me parece más conveniente que me realice la cirugía, o no, yo prefiero, vamos a hacer terapia hormonal. Perdón, doctor, ¿cómo así que el paciente determina cuando ustedes saben que ya hay un proceso degenerativo cancerígeno que puede hacer metástasis y el paciente dice, no, mejor no me opere y hágame otra cosa? No entiendo eso. Es un derecho Ah, constitucional bueno. y universal para el paciente aceptar o no cualquier tipo de procedimiento. Entonces, no podemos, aunque quisiéramos de pronto como profesionales de la salud, Claro. obligar al paciente a que este es el mejor tratamiento, vamos a someterlo. El paciente tiene un derecho y es acceder o no a cualquiera de estas terapias. Por eso existe un proceso de diálogo con el urólogo y pues existen estas terapias disponibles para que él las pueda elegir. Sigo preguntando, doctor, porque se me vienen cosas a la mente y supongo que muchas personas allí en casa las tendrán Claro también. que sí. Después de aparecer este diagnóstico, después de encontrar efectivamente cáncer de próstata, ¿en cuánto tiempo se puede controlar? ¿En cuánto tiempo se puede hacer como la pausa? ¿En cuánto tiempo se necesita para eliminarlo por completo? Esta evolución es variable para cada paciente, Edwin. Hay pacientes que pueden evolucionar a cáncer de próstata avanzado con metástasis en cuestión de 3 años o más, mientras que hay pacientes que en cuestión de 1 año ya evolucionan. Entonces tenemos un factor importante que es el hormonal. Influyen mucho los niveles de testosterona. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un paciente que manejo niveles muy elevados de testosterona, o soy un paciente de raza oscura, entonces automáticamente el proceso de cáncer en mí puede ser mucho más agresivo, ¿ok? Pero una buena noticia es que muchos pacientes que sufren de cáncer de próstata o son diagnosticados de cáncer de próstata no fallecen por esta causa, ¿ok? Entonces, aunque las cifras son importantes, pues no necesariamente que me diagnostiquen cáncer de próstata quiere decir que voy a morir por esta causa. Probablemente el paciente pueda morir de una causa un poco más natural, como un infarto, por ejemplo, ¿ok? Entonces, no. No tiene que ver nada. Bueno, es importante poder conocer todo esto y es importante también saber hasta dónde podemos llegar o cómo podemos ser o estar más atentos al respecto del tema. Entonces, señoras y señores, a hacer prevención, a cuidarnos. ¿Se puede manejar esa prevención también, doctor? ¿O definitivamente buenas costumbres, buena alimentación y para de contar? ¿O qué Sí, podemos hacer? dentro de los factores de prevención, como habíamos mencionado, que el consumo elevado de lácteos puede ser un factor de riesgo, entonces disminuir el consumo de lácteos sin duda es un factor beneficioso o factor de prevención. Adicionalmente hablamos de las grasas polisaturadas, entonces el reducir la cantidad de grasa saturada que consume el paciente también es una práctica sana. Perfecto. Y se han relacionado en algunos estudios científicos el consumo de vitaminas, ¿ok? Sin embargo, este consumo de vitaminas tiene que estar autorizado y supervisado por un profesional de la salud, ya que decimos, puedes prevenirlo consumiendo vitaminas, entonces todos los caballeros van a ir rápidamente a consumir vitaminas. No es así. Entonces, una dieta rica en frutas, verduras, menor consumo de carnes rojas, irnos más hacia los vegetales, sin duda es una práctica que hasta el momento ha arrojado menor riesgo de cáncer de próstata. Y algo que va a ayudar a todos los pacientes, algo que nos va a ayudar a todos nosotros y algo que nos va a prevenir las enfermedades. Importantísimo esto, prevención antes que cualquier otra cosa, prevención. Doctor, ese consejo entonces para los señores después de los 35 ya empezar a analizar, buscar. Después de los 40, 45. A partir de los 40 años, cuando existen factores de riesgo importantes, antecedentes familiares, tu padre, tu hermano han fallecido por esta causa, a partir de los 40 años específicamente. Y si no existen estos factores de riesgo fundamentales, entonces a partir de los 50 años de edad estaría bien para diagnosticarlo o para someterse a la prueba. Bueno, doctor Gabriel, y en el momento en que yo quiera una consulta con usted, ¿qué hago? Porque este tema, no solo este tema, muchos temas hemos tratado aquí con el doctor Gabriel y obviamente son muy interesantes y son muy importantes conocerlos y manejarlos así, como al detalle y hasta lo profundo para poder analizar y saber más del tema. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo y cómo es que se desarrollan tantas cosas para el beneficio de la humanidad con ustedes? Sí, considerando que la información es fundamental y clave para la medicina preventiva, estamos
a su orden a través de Aprender Academy. Nos pueden encontrar como aprenderacademy.com, la página web, y en Instagram como @aprender_academy, y si nos buscan en Facebook, @Aprender Academy. Allí nosotros dictamos cursos para profesionales de la salud, abundamos todos estos temas y son cursos que también incluso están disponibles para la población en general. Entonces el tema fundamental acá es la educación, Edwin. Doctor Gabriel, gracias por acompañarnos. En verdad, un tema muy importante, un tema muy interesante, un tema que, al igual que todo lo que tiene que ver con nuestro organismo en cuestión de salud, debe ser tratado como tal, con la importancia que se merece, y al mismo tiempo debe ser conocido también para hacer prevención con nuestra salud. Nuevamente, gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti, Ben, ha sido un placer y bueno, espero se pueda presentar otra oportunidad y sigamos hablando de medicina preventiva. Claro que sí. Ustedes, amigos, continúen con la programación de Teleamiga Internacional, una programación hecha y llena de valores para todos ustedes. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos, gracias y mil bendiciones.